Mi esposa rica me miró con una sonrisa burlona y soltó. Adelante, vete. Te doy una semana. Dejé mis llaves sobre la encimera y salí sin decir una sola palabra. Por la mañana, su padre ya estaba gritando por teléfono. El banco acababa de llamar preguntando. ¿Qué has hecho? Ella pensaba que yo no era nadie sin el apellido de su familia. Mi nombre es Daniel Gómez Pereda Pereda. Tengo 44 años y esta es la historia de cómo aprendí que la mujer con la que me casé nunca supo realmente quién era yo. Conocí a Adriana de la Vega hace 15 años en una subasta benéfica. Ella tenía 25 años, era hermosa y posaba junto a como si realmente apreciara su técnica. Yo tenía 29, gestionaba una pequeña cartera de inversiones y era lo suficientemente estúpido como para pensar que la confianza en uno mismo equivalía a la competencia. Su padre, Teodoro de la Vega, era el dueño de una de las mayores firmas de inversión en Madrid. Cuando nos comprometimos, me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, necesito a alguien que entienda de números. Adriana tiene gusto, pero el gusto no construye imperios. Así que, yo lo construí. Durante 14 años, reestructuré toda la operación de Teodoro, creé fideicomisos, establecí mecanismos de protección y convertí una firma regional en una potencia nacional. Lo hice en silencio, como se hacen las cosas cuando te casas con dinero de cuna. Dejé que Adriana brillara en las colecciones de arte, que presidiera juntas en galerías y que se llevara el mérito por el trabajo filantrópico que yo financiaba y estructuraba. Me decía a mí mismo que no importaba quién recibiera los aplausos, pero siempre importa. Aquella noche estábamos en el ático con vistas al retiro. Adriana acababa de volver de una gala, caminaba descalza sobre el mármol con una copa de vino colgando como si fuera un accesorio. Yo estaba revisando documentos de un fideicomiso en la isla de la cocina. ¿Sigues jugando con hojas de cálculo?, dijo ella con tono aburrido. Estas hojas de cálculo pagan ese vino, respondí. Ella se rió. No conmigo, sino de mí. Daniel, cariño, todo aquí es mío. El vino, las vistas, el aire que respiras. Mi padre construyó esto. Algo frío se instaló en mi pecho. Tu padre construyó el nombre, dije con cuidado. Yo construí la estructura que lo mantiene en pie. Adelante entonces, dijo ella, sonriendo con suficiencia. Vete. Te doy una semana sin mí. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin esta familia. La miré fijamente. Ella realmente lo creía. Creía que yo era decorativo, útil, pero reemplazable. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mis llaves. Las del ático, las del coche, las del ascensor privado. Las puse sobre la encimera de mármol una a una. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Adriana. Dijiste que me fuera, dije en voz baja. Así que me voy. Agarré mi abrigo y caminé hacia la puerta. Bien, vete, gritó detrás de mí. De todos modos, el conserje cambiará las cerraduras por la mañana. No respondí. La puerta se cerró con un clic suave. Desde el piso 12 porque necesitaba tiempo para pensar. Al llegar al vestíbulo, saqué mi teléfono. Envié 3 mensajes a 3 abogados. Una sola palabra. Ejecutar. Me subí a un coche que había comprado meses atrás bajo una sociedad limitada que ella no sabía que existía. No fui a un hotel. Fui a mi despacho, el privado, donde había pasado 2 años preparándome para esto. Me senté ante mi escritorio y observé cómo los sistemas automatizados comenzaban a desviar el acceso en 17 cuentas. Nada ilegal, solo el desmantelamiento cuidadoso de una estructura que yo mismo había construido. A las 3 de la mañana, la línea de crédito de emergencia de Teodoro se congeló. A las 4, el fondo de la galería de Adriana fue marcado para revisión. A las 5,
el fideicomiso que pagaba el ático me transfirió el control a mí. Me eché hacia atrás y cerré los ojos. En algún lugar de la ciudad, Adriana dormía pensando que había ganado. Por la mañana, todos sabrían la verdad. Aún no había amanecido del todo cuando el teléfono de Teodoro de la Vega empezó a sonar. Lo sabía porque programé las alertas para que cayeran en cascada en un orden específico. Era hora de maximizar la confusión. Primero la línea de crédito, luego las cuentas operativas, después los protocolos de los fideicomisos. Cada uno diseñado para enviar notificaciones automáticas a diferentes departamentos, diferentes personas, diferentes puntos de pánico. Estaba sentado en mi oficina con un café con leche, viendo cómo despertaba Madrid, cuando mi propio teléfono vibró. Teodoro. Dejé que sonara hasta que saltó el contestador. Luego sonó otra vez y otra más. A la cuarta llamada, respondí. Daniel, ¿qué diablos está pasando? La voz de Teodoro era tensa, controlada, pero podía oír el nerviosismo de fondo. Buenos días, Teodoro, dije con calma. No me des los buenos días. Acabo de recibir una llamada del banco diciendo que la línea de crédito de respaldo está bloqueada. Dicen que hay un problema de autorización de custodia. Es correcto, respondí. Hubo un silencio, luego. Explícate. Retiré mis garantías de custodia anoche. La línea de crédito estaba estructurada bajo mi autorización como administrador gestor. Sin esa autorización, la entidad no puede procesar nuevas disposiciones. Daniel, esto no tiene gracia. Mañana tenemos que liquidar las nóminas. Las nóminas se liquidarán, dije. Las cuentas operativas son independientes, pero el acceso al crédito discrecional ha sido suspendido a la espera de una reestructuración. Podía oírlo respirar, tratando de procesar la información. ¿Por qué harías esto? Tu hija me dijo que me fuera. Así que lo hice. Y cuando me fui, me llevé mis autorizaciones conmigo. No puedes simplemente. Empezó a decir, pero se detuvo porque lo sabía. Sabía exactamente lo que podía hacer porque él mismo había firmado los documentos dándome esa autoridad años atrás, cuando necesitaba a alguien de confianza para guardar las llaves del reino. Antes de que pudiera responder, oí otra voz de fondo. Adriana. Aguda, confundida. ¿A qué te refieres? El banco ha llamado, decía ella. La voz de Teodoro se volvió apagada al cubrir el teléfono, pero aún podía oírlo. El banco acaba de llamar. Tu marido ha retirado sus garantías. ¿Qué significa eso siquiera? Exigió Adriana. Teodoro volvió a la línea. Daniel, ¿dónde estás? ¿Acaso importa? Tenemos que hablar en persona hoy mismo. No lo creo, dije. Le di a Adriana lo que quería. Espacio. Una semana, creo que dijo. Veamos cómo va la semana. Daniel, escúchame. Colgué. 30 segundos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Adriana. Casi no respondo, pero la curiosidad pudo conmigo. ¿Qué has hecho? Siseo de inmediato. Buenos días, Adriana, dije amablemente. No juegues conmigo. Mi padre acaba de decir que has bloqueado las cuentas. ¿Qué cuentas? ¿De qué estás hablando? Yo no he bloqueado nada, corregí. Simplemente eliminé mis autorizaciones de los sistemas que yo construí. Resulta que cuando le dices al arquitecto que se vaya, el edificio se vuelve un poco inestable. Estás loco, escupió ella. No, soy preciso. Hay una diferencia. Daniel, te lo juro, si crees que esto va a hacer que te ruegue que vuelvas. No quiero que ruegues, la interrumpí. Quiero que entiendas algo que nunca te molestaste en aprender. Todo lo que creías que era tuyo, lo construí yo.
Las estructuras de los fideicomisos, las líneas de crédito, los protocolos de inversión. Todo funciona con sistemas que yo diseñé y con mi nombre como garantía de seguridad. Y anoche, retiré esa garantía. No puedes hacer esto. Su voz estaba subiendo de tono, el pánico empezaba a filtrarse a través de la rabia. Ya lo hice. Disfruta de tu semana, Adriana. Terminé la llamada y apagué el teléfono. Por mi ventana, Madrid cobraba vida. Gente yendo a trabajar, viviendo sus vidas normales. En algún lugar de la ciudad, en un ático que ya no reconocía sus códigos, mi esposa empezaba a darse cuenta de que había cometido un error de cálculo terrible, y su padre luchaba por descubrir qué tan grave era realmente el daño. Para el mediodía, el mundo de Adriana se había reducido a una serie de transacciones rechazadas y llamadas sin respuesta. Estaba sentada en el salón del ático, con el portátil abierto, mirando mensajes de error que no entendía. Su asistente personal había dejado de responder. Su estilista canceló la cita. Incluso el servicio de chofer dijo que su cuenta necesitaba una actualización. Fue entonces cuando su mejor amiga, Mónica, apareció sin avisar. Mónica había sido la compañera de cuarto de Adriana en la universidad, su dama de honor, la persona a la que llamaba después de cada inauguración de galería o gala benéfica. Habían compartido todo durante 20 años. O eso creía Adriana. Me he enterado, dijo Mónica, instalándose en el sofá de cuero blanco sin esperar invitación. ¿Enterado de qué? Replicó Adriana bruscamente, sin levantar la vista del portátil. De que Daniel se ha ido. De que las cosas se están desmoronando. Adriana levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo lo? Él me lo contó, dijo Mónica con sencillez. La habitación se volvió gélida. ¿Qué quieres decir con que él te lo contó? La voz de Adriana era peligrosamente baja. Mónica sacó su teléfono, navegó por la pantalla y se la mostró a Adriana. Mensajes de texto, docenas de ellos, entre Mónica y Daniel, que se remontaban a meses atrás. Antes de que pierdas los papeles, dijo Mónica con calma, no es lo que piensas. No teníamos una aventura. Daniel se puso en contacto conmigo hace 6 meses porque estaba preocupado por ti, por nosotros, por la persona en la que te habías convertido. Adriana miraba fijamente los mensajes. El nombre de su mejor amiga aparecía en una conversación cuya existencia ella desconocía por completo. Has estado hablando con mi marido a mis espaldas, las palabras salieron estranguladas. He estado viendo cómo lo destruías durante años, corrigió Mónica. En cada cena donde te burlabas de su trabajo. En cada gala donde lo presentabas como el de las finanzas, como si fuera tu contable. Cada vez que ponías los ojos en blanco cuando intentaba explicar lo que realmente hacía. Eso no es. Empezó Adriana. Lo es, interrumpió Mónica. Y hace 3 meses, cuando me dijiste que estabas pensando en divorciarte de él y quedarte con todo. Se lo conté a Daniel. Le dije que planeabas pillarlo desprevenido con los papeles y un equipo legal que tu padre estaba reuniendo. Adriana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Por qué harías eso? Susurró. Porque te conozco desde que teníamos 19 años, Adriana, y he visto cómo te has convertido en alguien a quien no reconozco. Alguien cruel. Daniel no se merecía lo que planeabas hacerle. Mónica se levantó, alisándose la falda. Me llamó anoche después de irse. Me pidió que viniera a verte. Para asegurarse de que estuvieras a salvo. Incluso después de todo, estaba preocupado por ti. Ese es el tipo de hombre que es. Y tú lo desechaste como si no fuera nada. Vete, dijo Adriana, con la voz temblorosa. Me voy. Pero deberías saber algo más. Cuando busques apoyo, cuando empieces a llamar a todos esos amigos que crees tener, ¿cuántos le respetaban a él más de lo que jamás te han aguantado a ti?
Mónica caminó hacia la puerta y se detuvo. Él lo construyó todo, Adriana. Y todos lo sabíamos. Tú fuiste la única que se negó a verlo. La puerta se cerró silenciosamente tras ella. Adriana se quedó sola en el ático, rodeada de arte que ella había seleccionado y muebles que ella había elegido, en una vivienda con unas vistas que siempre había considerado suyas. Por primera vez, se preguntó cuánta gente había estado observando su matrimonio desde fuera, viendo cosas que ella había sido demasiado arrogante para notar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. En el despacho. Ahora. Tenemos que hablar sobre el control de daños. Adriana llegó a la oficina de su padre y lo encontró tras su escritorio con dos hombres a los que no conocía. Uno era anciano, de mirada afilada y traje caro. El otro era más joven y llevaba una cartera de cuero. Adriana, estos son Gerardo de Alvear, nuestro abogado, y Marco Soler, de Auditoría Forense, dijo Teodoro sin preámbulos. ¿Auditoría Forense? Repitió Adriana. ¿Para qué necesitamos? Siéntate, la interrumpió Teodoro. Ella obedeció. Gerardo abrió una carpeta. Señora de la Vega, hemos estado revisando sus cuentas personales y hemos descubierto algunas discrepancias preocupantes. ¿Qué discrepancias? Marco se inclinó hacia adelante. En los últimos 3 años, usted ha acumulado aproximadamente 2 millones de euros en deuda personal a través de 17 tarjetas de crédito y 3 préstamos personales. A Adriana se le encogió el estómago. Eso es imposible, dijo con debilidad. Está documentado, respondió Marcos, deslizando papeles sobre el escritorio. Compras de diseñador, alquileres de aviones privados, membresías exclusivas. Todo cargado a cuentas que inicialmente pensamos que eran gastos de la empresa familiar. No lo son. Son tarjetas personales abiertas a su nombre, utilizando el historial crediticio de la familia como garantía. La voz de Teodoro era de hielo. ¿Cuándo pensabas decirme que habías estado financiando tu estilo de vida a crédito? Yo pensé. Empezó Adriana y se detuvo. Pensó que el dinero siempre estaría ahí. Pensó que alguien más estaba prestando atención. Pensó que Daniel se encargaba de ello. Su marido no estaba pagando estas tarjetas, dijo Gerardo con frialdad. Él separó sus finanzas de las suyas hace 2 años. Encontramos la documentación esta mañana. Él ha estado cubriendo sus propios gastos y contribuyendo a los gastos compartidos del hogar. Pero sus gastos personales. Eso ha sido todo cosa suya. 2 millones de euros, Adriana, dijo Teodoro. Y ahora que Daniel ha retirado sus garantías, cada acreedor está reclamando esas deudas de inmediato porque estaban apalancadas contra activos familiares que él controlaba. La habitación dio vueltas ligeramente. ¿Cómo es que no sabía nada de esto? Susurró ella. Porque nunca miró, dijo Marcos, no sin cierta amabilidad. Las tarjetas enviaban los estados de cuenta a una dirección de correo electrónico que usted nunca revisaba. Los intereses se pagaban automáticamente desde una cuenta que usted asumía que era dinero familiar. Era su dinero, extraído de un fideicomiso que Daniel creó para usted hace años. Ese fideicomiso ahora está vacío. Gerardo sacó otro documento. También tenemos que hablar del fondo de la galería. La iniciativa de arte de la familia de la Vega. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Adriana, temiendo la respuesta. Técnicamente es insolvente. Lo ha sido durante 18 meses. Daniel estaba cubriendo los déficits mediante inyecciones de capital personal para proteger la reputación de usted. Esas inyecciones cesaron anoche. Teodoro se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. La junta directiva de la galería se ha reunido esta mañana, dijo en voz baja. Han votado para destituirte como directora, a la espera de una revisión financiera. La noticia se hará pública mañana.
Adriana sintió que las lágrimas asomaban, pero se negó a dejarlas caer. Esto no puede estar pasando. Ya ha pasado, dijo Teodoro, dándose la vuelta para encararla. Y tenemos 48 horas para averiguar cómo controlar los daños antes de que la prensa se haga eco de la historia. La hija de Teodoro de la Vega, destituida de su propia fundación por mala gestión financiera. ¿Entiendes lo que eso le hace a nuestra reputación? Yo no gestioné mal nada. Protestó Adriana. Yo solo. ¿Tú solo qué? La voz de Teodoro finalmente estalló. Tú solo gastaste dinero que no tenías. Tú solo asumiste que alguien más limpiaría tu desastre. Tú solo te burlaste del único hombre que mantenía todo unido mientras tú jugabas a ser comisaria de arte. El silencio que siguió fue sepulcral. Finalmente, Gerardo habló. Tenemos que localizar a Daniel y negociar. Si está dispuesto a restaurar ciertas autorizaciones, podríamos contener esto antes de que sea catastrófico. No lo hará, dijo Adriana con voz hueca. Lo conozco. Una vez que toma una decisión, no da marcha atrás. Teodoro miró a su hija con algo que podría haber sido decepción o reconocimiento. Entonces más nos vale averiguar cómo sobrevivir sin él, dijo. Porque ahora mismo nos estamos ahogando. Hacía 2 días que no veía a mi hija Sofía. Y eso fue por diseño de Adriana, no mío. Ella había mantenido a Sofía cerca, alimentándola con una versión de los hechos en la que yo era el villano que había abandonado a la familia. Pero los adolescentes no son estúpidos, y Sofía era más perspicaz que la mayoría. Cuando finalmente me llamó el jueves por la tarde, su voz sonaba forzada. Papá, ¿podemos vernos? Solo nosotros. Por supuesto. ¿Dónde? En la librería de la calle Goya. A la que solíamos ir. 30 minutos después, entré en la librería y encontré a Sofía en el rincón del fondo, el mismo sitio donde nos sentábamos cuando era más pequeña. Ella devoraba estantes enteros mientras yo trabajaba con mi portátil cerca. Parecía agotada, con ojeras, y llevaba el uniforme del colegio como si viniera directamente de clase. Me senté frente a ella. Hola, cariño. Mamá dice que estás intentando destruirnos, dijo ella de inmediato, sin preámbulos. Que has bloqueado todas las cuentas y que lo vamos a perder todo. Lleva 2 días llorando. Tomé aire. ¿Qué crees tú que está pasando? Creo que tú y mamá tuvisteis una pelea y te fuiste, dijo Sofía apretando la mandíbula. Pero no entiendo por qué importan las cuentas bancarias. ¿Por qué no puedes desbloquearlas y así lo solucionamos? Porque no están bloqueadas, Sofía. Retiré mis autorizaciones de cuentas que yo mismo creé y gestioné. Tu madre se está dando cuenta de que mucho de lo que pensaba que era suyo estaba en realidad estructurado bajo mi nombre por motivos legales y fiscales. O sea, que lo hiciste a propósito, dijo ella con reproche. Sí, dije con sencillez. Lo hice. Tu madre me dijo que me fuera. Dijo que volvería arrastrándome en una semana cuando me diera cuenta de que no era nadie sin el apellido de la Vega. Así que me fui y me llevé lo que realmente era mío. La infraestructura, las autorizaciones, los sistemas que hacían que todo funcionara. Sofía me miró fijamente. Eso es muy frío, papá. Es honesto, corregí. Sofía, tengo que decirte algo y va a ser difícil de oír. Tu madre planeaba divorciarse de mí hace 6 meses. Estaba trabajando con abogados para estructurarlo de modo que yo me fuera sin nada, alegando que yo no había aportado nada al patrimonio familiar. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Me lo dijo Mónica, la mejor amiga de tu madre. Vino a mí porque sabía que lo que tu madre planeaba no estaba bien. Al principio no quise creerlo, pero empecé a prestar atención, a documentar cosas. Y hace 3 meses, encontré los correos entre tu madre y el bufete de abogados. Sofía parecía a punto de llorar, pero luchaba por contenerse.
¿Por qué no me lo dijiste? Porque tienes 17 años y no deberías tener que elegir bando en el matrimonio de tus padres. Pero ahora que es público, ahora que tu madre me pinta como un villano, mereces saber la verdad. ¿Lo sabe el abuelo Teodoro? Sospechaba algo. Le dijo a tu madre que era una mala idea, pero ella no escuchó. Sofía se quedó callada un largo rato, procesando. Luego preguntó. ¿Y qué pasa con Carlos? Se me encogió el pecho. Carlos es mi hijo de 23 años, de una relación anterior a conocer a Adriana. Siempre he sido honesto sobre él desde el principio, pero Adriana nunca lo aceptó, nunca permitió que entrara en nuestra casa ni lo reconoció como parte de nuestra familia. ¿Qué pasa con él? Pregunté con cautela. Mamá dijo. Seguro que está con él ahora. Ha elegido a su otra familia por encima de nosotros. ¿Es verdad? Sentí que la rabia subía, pero mantuve la voz nivelada. Carlos es mi hijo, Sofía. Es tu medio hermano. Siempre he querido que tuvierais una relación, pero tu madre no lo permitió. Me dejó claro que, si quería ser parte de tu vida, Carlos no podía ser parte de la mía. Así que lo veía por separado, en silencio, porque me negaba a abandonar a ninguno de mis hijos. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sofía. Tengo un hermano y nunca me lo dijiste. Intenté decírtelo, cariño, muchas veces, pero tu madre lo cortaba en seco y yo no quería ponerte en medio de una pelea. Me equivoqué. Debería haber luchado más para que os conocierais. Quiero conocerlo, dijo Sofía de repente. Quiero conocer a Carlos. ¿Estás segura? Sí. Si es mi hermano, debería conocerlo. Y si mamá me ocultó eso, quizá me ha ocultado otras cosas también. Saqué mi teléfono y le escribí a Carlos. ¿Estás libre para cenar esta noche? Alguien quiere conocerte. Su respuesta fue inmediata. ¿Tu hermana? 3 puntos suspensivos. Luego. ¿En serio? En serio. En Restaurante Luis a las 7 de la tarde. Allí estaré. Miré a Sofía. Está emocionado por conocerte. Lleva 17 años esperando este momento. Ella se secó los ojos. ¿Cómo es él? Está en el máster, estudia ingeniería y juega al pádel. Tiene tu mismo sentido del humor. Te va a caer bien. Sofía sintió y luego hizo la pregunta que yo tanto temía. ¿Te vas a divorciar de mamá? Sí, dije. Lo siento, Sofía, pero sí. Esto no es algo que podamos arreglar por el dinero. Es porque tu madre nunca me vio como a un compañero. Me veía como a una herramienta, alguien útil que tener cerca, pero que no merecía respeto. Y ya no puedo vivir así. Sofía estiró el brazo por encima de la mesa y me tomó la mano. No creo que seas un villano, papá. Creo que estás cansado de ser invisible. Le apreté la mano con un nudo en la garganta. Gracias por escucharme. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo ella. Lo que quieras. Cuando todo esto pase, cuando las cosas se calmen. ¿Seguiré teniendo a mis dos padres o vas a desaparecer? Cariño, no me voy a ninguna parte. Tu madre y yo hemos terminado, pero tú eres mi hija. Eso no cambia nunca. Ella asintió, visiblemente aliviada. Vale, entonces vamos a conocer a mi hermano. Teodoro convocó una reunión de emergencia de la junta directiva para el lunes por la mañana. Yo no estaba invitado, pero sabía lo que estaba pasando porque todavía tenía acceso a los sistemas de calendario de la empresa. Mis códigos de acceso no habían sido revocados porque yo mismo había construido la infraestructura de seguridad y me había dado una puerta trasera años atrás como medida de precaución. No para espiar, sino para proteger. A las 9 de la mañana, recibí un mensaje de un número que no conocía.
Tienes que ver esto. Venía adjunto un enlace de audio en vivo desde la sala de juntas. Alguien dentro estaba transmitiendo la reunión para mí. Me puse los auriculares y escuché. La voz de Teodoro fue la primera en sonar, tensa. Caballeros, señoras, gracias por venir con tan poco aviso. Tenemos una situación que requiere una acción inmediata de la Junta. Sabemos lo de la situación, Teodoro, dijo Jaime Pardo, un miembro veterano de la Junta y antiguo socio de Teodoro. Tu yerno acaba de desmontar nuestra infraestructura operativa como si estuviera desactivando una bomba. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? Estamos negociando, respondió Teodoro. ¿Negociando qué? Exigió otra voz. Él tiene todas las cartas. Cada fideicomiso, cada estructura de cuentas, cada escudo fiscal. Él lo construyó y él lo controla. Nosotros le dimos ese poder. Le disteis ese poder porque yo confiaba en él, dijo Teodoro a la defensiva. Confiaste en él porque era competente, le espetó Jaime. Más competente que cualquier otra persona en esta sala, incluyéndote a ti. Y ahora estamos pagando el precio por haberlo tratado como ayuda contratada en lugar del socio que realmente era. Un silencio se apoderó de la sala. Habló otra voz, esta vez perteneciente a Patricia Simó, la auditora financiera de la Junta. He revisado la estructura. Es brillante. Legalmente blindada. Cada autorización, cada protocolo de transferencia, cada sistema de seguridad. Todos requieren la aprobación personal de Daniel Gómez Pereda. No hay forma de anularlo. Lo diseñó así específicamente para evitar exactamente lo que Adriana intenta hacer ahora. Arrebatar el control a la persona que lo construyó. Entonces, lo que estás diciendo, dijo Teodoro lentamente, es que no tenemos ninguna ventaja. No exactamente, respondió Patricia. Tenemos una ventaja. Su reputación. Es un profesional. Si abordamos esto profesionalmente, ofreciéndole términos justos, podría estar dispuesto a negociar una transición. ¿Y si no lo está? Preguntó alguien. La voz de Patricia fue sombría. Entonces Inversiones de la Vega colapsará en 90 días, quizá antes. La sala estalló en voces superpuestas, el pánico y la rabia mezclándose. Escuché cómo se desesperaban esos hombres y mujeres que habían asistido a galas y subastas benéficas con Adriana, que me habían sonreído a través de las mesas de conferencias mientras me trataban como si fuera personal de apoyo. Entonces, la voz de Teodoro cortó el ruido. Hay otra opción. Apartamos a Adriana de cualquier rol operativo. Dejamos claro a Daniel que ella ya no tiene ninguna autoridad sobre las decisiones de los negocios familiares. Le ofrecemos el control operativo total, independiente del matrimonio. ¿Echarías a tu propia hija? Preguntó Jaime, sonando sorprendido. Mi hija acaba de costarnos 200 millones en activos congelados y amenaza con el colapso de una firma que fundó mi abuelo, dijo Teodoro con voz dura. Sí, la aparto si eso significa la supervivencia. Sentí algo inesperado. No satisfacción, sino tristeza. Teodoro finalmente veía lo que yo había visto durante años. Su hija era un lastre. Patricia volvió a hablar. Tenemos que votar. Todos a favor de ofrecer a Daniel Gómez Pereda el control operativo total como contratista independiente, separado de la autoridad familiar. Uno a uno, las voces dijeron, sí. Cuando terminó el recuento, fue unánime. Teodoro se aclaró la garganta. Entonces alguien tiene que contactar con Daniel. Hacer la oferta oficial. Yo lo haré, dijo Jaime. Él me escuchará. Siempre hemos tenido respeto mutuo. Deja claro, añadió Teodoro, que esto no es caridad. Es un reconocimiento. Deberíamos habérselo dado hace años. La reunión terminó.
Me quedé sentado en mi oficina, con los auriculares puestos, mirando a la nada. Mi teléfono sonó. Jaime Pardo. Respondí. Hola, Jaime. Daniel, asumo que has estado escuchando. No tiene sentido mentir. Sí. Bien. Entonces ya sabes lo que ofrecemos. Control operativo total, puesto en la junta, participación en el capital y un paquete de compensación que refleje tu valor real. Tu matrimonio con Adriana pasa a ser irrelevante para tu puesto en la empresa. ¿Qué pasa con Adriana? Pregunté. Se la retira de todos los puestos de toma de decisiones. Mantendrá su fideicomiso, sus acciones, pero ninguna autoridad operativa. La junta ha sido unánime. Deja que eso cale. Su propio padre ha estado de acuerdo. Es más, él lo ha propuesto. Daniel, Teodoro sabe que cometió un error. Eligió la lealtad de la sangre por encima de la lealtad de la competencia y casi lo destruye todo. No va a cometer ese error 2 veces. Me lo pensaré, dije. No lo pienses mucho. Tenemos 72 horas antes de que las agencias de calificación empiecen a bajarnos la nota. Colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de una decisión que definiría todo de ahora en adelante. 3 días después de la reunión de la junta, recibí un paquete en mi oficina. Sin remitente, solo un sobre de papel marrón con mi nombre escrito a máquina. Dentro había una unidad USB y una nota manuscrita. Mereces saber la verdad. Un amigo. Conecté la unidad a mi portátil. Contenía un informe en PDF, con formato profesional, fechado en los últimos 6 meses. El encabezado decía: Informe de actividad financiera y personal. Sujeto: Adriana de la Vega Gómez Pereda. Alguien había contratado a un investigador privado para seguir a mi esposa. Navegué por páginas llenas de fotografías, extractos bancarios, recibos de tarjetas y mensajes de texto. Se me revolvió el estómago a medida que la imagen se volvía nítida. Adriana no solo había estado gastando de forma imprudente, había estado viviendo una vida completamente separada que yo desconocía. Las fotos la mostraban en restaurantes en los que yo nunca había estado, con gente que nunca había conocido. Almuerzos caros cargados a tarjetas que no sabía que existían. Habitaciones de hotel en Madrid reservadas bajo su apellido de soltera. Y luego estaban los mensajes de texto extraídos de registros telefónicos. Conversaciones con alguien llamado de que me helaron la sangre. Dani no sospecha nada. Está demasiado ocupado con sus hojas de cálculo para notar que tengo vida propia. ¿Cuándo vas a dejarlo? Llevas meses diciendo lo mismo. Pronto. Mi abogado dice que tenemos que esperar a que cierre el año fiscal. Mejor posicionamiento para la división de activos. Me eché hacia atrás en la silla, con las manos temblando ligeramente. La traición no era sorprendente, ya no, pero verla documentada, cuantificada y con fecha y hora. Eso dolía de forma diferente. Seguí leyendo. El investigador había identificado a D como Diego Soler, dueño de una galería en Barcelona, divorciado, de familia adinerada, exactamente el tipo de hombre al que Adriana se sentiría atraída. Llevaban viéndose 8 meses, coincidiendo en ferias de arte, pasando fines de semana en su casa de la Costa Brava mientras yo pensaba que ella estaba en congresos de galeristas. El informe concluía con un análisis financiero. Adriana se había gastado aproximadamente 340.000 euros en esa relación. Hoteles, regalos, viajes. Todo financiado a través de tarjetas de crédito que había abierto usando el historial crediticio de la familia como palanca. Mi teléfono sonó. Jaime Pardo. Daniel, ¿has recibido un paquete hoy? Preguntó sin preámbulos. ¿Tú has enviado esto? Contraté al investigador hace 3 meses, dijo Jaime.
Después de aquella reunión de la junta donde nos salvaste de esa fusión desastrosa, empecé a fijarme en cómo te trataba Adriana. El desdén, las burlas. Me molestaba. Así que investigué un poco. ¿Por qué? Porque eres la mejor mente financiera con la que he trabajado en 40 años. Y vi cómo la hija de Teodoro te trataba como ayuda desechable. Quería saber si mis instintos eran correctos. Lo eran. Miré la pantalla, la evidencia de la doble vida de mi esposa. ¿Qué quieres que haga con esto? Eso depende de ti. Pero Daniel, si negocias con la Junta, si vuelves a Inversiones de la Vega, tienes que hacerlo desde una posición de fuerza absoluta. Ese informe te da el poder. Adriana planeaba divorciarse de ti y pintarte como un cazafortunas. Ahora puedes demostrar que ella era la que explotaba los recursos de la familia. Esto destruiría su reputación. Ella estaba dispuesta a destruir la mía, dije. Exacto, respondió Jaime. No te digo que lo uses. Te digo que lo tengas por si ella decide ponerse agresiva. Después de que colgara, me quedé a solas con las pruebas. Una parte de mí quería enviárselo a Teodoro para mostrarle quién era exactamente su hija. Pero otra parte, la que aún recordaba haberla amado una vez, dudaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, ¿puedo quedarme contigo esta semana? No puedo estar cerca de mamá ahora mismo. No para de llorar y de culpar a todo el mundo menos a ella misma. Escribí de vuelta. Por supuesto. Prepararé el cuarto de invitados. ¿Puede venir Carlos a cenar mañana? Es muy divertido. Me gusta tener un hermano, respondió ella. Sonreí a pesar de todo. Absolutamente. Le encantará oír eso. Volví a mirar el informe en mi pantalla y luego cerré el portátil. Hiciera lo que hiciera Adriana, planeara lo que planeara, ahora tenía a mi hija. Tenía a mi hijo. Tenía el respeto de la Junta y un futuro que no dependía del apellido de su familia. La verdad estaba documentada, guardada, lista por si la necesitaba. Pero ahora mismo, tenía una habitación de invitados que preparar para mi hija. Adriana se presentó en mi oficina sin avisar el jueves por la tarde. Mi asistente intentó detenerla, pero ella pasó de largo, irrumpiendo por la puerta como una tormenta. Tenemos que hablar, exigió. Deberías haber llamado antes, dije levantando la vista del ordenador. Lo intenté. Has bloqueado mi número. Bloqueé tu número personal. Tu abogado tiene el contacto de mi abogado. Así es como nos comunicamos ahora. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella. Parecía más delgada, el maquillaje no llegaba a cubrir el agotamiento. Daniel, por favor. ¿Podemos hablar como seres humanos durante 5 minutos? ¿5 minutos? Señalé la silla frente a mi escritorio. Se sentó, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. Sé que estás enfadado. Sé que dije cosas que no debí decir, pero esto que estás haciendo lo está destruyendo todo. Yo no estoy haciendo nada, dije con calma. Retiré mis autorizaciones de sistemas que yo mismo construí. Eso es todo. Eso no es todo y lo sabes. La empresa de mi padre está perdiendo dinero a espuertas. La junta es un caos. Mi reputación está arruinada. Tu reputación está arruinada porque gastaste 2 millones de euros que no tenías y te echaron de la junta de la galería por mala gestión financiera. Eso no lo hice yo. Lo hiciste tú. Su cara se puso roja. Cometí errores. Lo admito. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Trabajar en nuestros problemas. Adriana, la interrumpí, sé lo de Diego. Se quedó petrificada. Sé lo de los hoteles, los viajes a la Costa Brava, los 340.000 euros que te gastaste en él durante 8 meses.
Tengo extractos bancarios, fotos, mensajes de texto. Todo. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo has? No importa cómo. Lo que importa es que planeabas divorciarte de mí, quedarte con todo y pintarme como alguien que no aportó nada a esta familia. Mientras tanto, financiabas una aventura con dinero familiar y te preparabas para marcharte como si fueras la víctima. Las manos de Adriana temblaban. Daniel, por favor, si eso sale a la luz. Si eso sale a la luz, pierdes cualquier simpatía que aún te quede. Tu padre te cortará el grifo por completo. La Junta te verá como un lastre en lugar de solo una decepción. Y cualquier juez se reirá de tu abogado si intentas pedir una pensión compensatoria. Ella se puso de pie, con la voz quebrada. ¿Y qué? ¿Vas a chantajearme? No, dije levantándome para encararla. Voy a darte una opción. Puedes aceptar un acuerdo de divorcio justo, dividir los activos de forma apropiada, aceptar la custodia compartida de Sofía sin restricciones en mi relación con Carlos y marcharte discretamente. O puedes luchar, arrastrar esto por los tribunales y me aseguraré de que cada detalle de tu aventura se convierta en registro público. No harías eso, susurró. Ponme a prueba. Construí todo lo que creías que era tuyo. Te protegí, te mantuve y te amé durante 14 años. Tú te burlaste de mí, me despreciaste y planeaste destruirme. Así que sí, Adriana, lo haría sin dudarlo si me obligas. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. No quería que llegara tan lejos. Yo solo. Me sentía atrapada, como si viviera una vida que otro había diseñado. Vivías en una vida que yo diseñé, corregí, porque nunca te molestaste en aprender cómo funcionaba nada. Simplemente disfrutabas de los beneficios y resentías a la persona que los proporcionaba. ¿Qué pasa con Sofía? Preguntó desesperada. Sofía se queda conmigo esta semana. Ella misma tomó esa decisión. Y antes de que me acuses de ponerla en tu contra, se dio cuenta ella sola. Tiene 17 años, no es tonta. Adriana se hundió de nuevo en la silla, derrotada. Así que lo he perdido todo. Mi hija, mi reputación, mi matrimonio. No perdiste esas cosas, dije con voz más suave. Las tiraste porque pensaste que siempre podrías conseguir algo mejor. Pero no hay nada mejor, Adriana. Solo hay cosas diferentes y, por lo general, peores. Se secó los ojos, emborronando el rímel. ¿Qué pasa ahora? Ahora hablas con tu abogado. Aceptas los términos del acuerdo que mi abogada está redactando. Ejerces la copaternidad de Sofía con dignidad y respeto y reconstruyes tu vida sin mí en ella. Y si no lo haces, entonces iremos a la guerra. Y te prometo que perderás. No quiero hacer eso a pesar de todo, no quiero humillarte públicamente, pero protegeré a mis hijos y a mí mismo. Eso no es negociable. Adriana se levantó lentamente recogiendo su bolso. En la puerta, se detuvo. Lo siento, Daniel. Por lo que valga. De verdad lo siento. Te creo, dije. Pero el perdón no deshace el daño. Solo significa que finalmente entiendes lo que hiciste. Se fue sin decir una palabra más. La observé a través de mi ventana mientras caminaba hacia su coche, con los hombros hundidos, pareciendo más pequeña de lo que era cuando llegó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Teodoro. ¿Podemos vernos? Quiero hacerte una oferta que no podrás rechazar. Sonreí levemente y escribí. Mañana a las 9 de la mañana. En tu despacho. La guerra estaba terminando. Ahora venía la reconstrucción. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias neutral en el centro. Abogados a ambos lados. Una mediadora profesional llamada DRA. Elena Cortés presidía el encuentro. Adriana estaba sentada frente a mí.
Su abogado, Roger, a su lado ambos parecían preparados para la batalla. Comencemos, dijo la DRA. Cortés. Sr. Gómez Pereda, su abogada ha presentado los términos del acuerdo. ¿Le gustaría resumirlos? Mi cliente propone una división limpia, habló mi abogada. La SRA. De la Vega recibe su fideicomiso, que permanece intacto con aproximadamente 8 millones de euros. Se queda con la colección de arte que ella misma seleccionó, valorada en 2 millones. El Sr. Gómez Pereda conserva su participación en Inversiones de la Vega, sus cuentas personales y sus sociedades independientes. Eso es completamente inaceptable. Interrumpió Roger. La SRA. De la Vega contribuyó con 14 años a este matrimonio. La SRA. De la Vega contribuyó con 14 años de gastos, le cortó mi abogada. Tenemos documentación que muestra que acumuló 2 millones en deuda personal y gastó 340.000 euros adicionales en una aventura extramatrimonial. Mi cliente subvencionó su estilo de vida mientras ella planeaba activamente divorciarse de él y quedarse con todo. La cara de Adriana se quedó blanca. Roger se inclinó y le susurró algo urgente al oído. También proponemos, continuó mi abogada, custodia compartida de Sofía sin restricciones en la relación del Sr. Gómez Pereda con su hijo Carlos. La SRA. De la Vega intentó excluir a Carlos de las reuniones familiares durante años. Eso se acaba ahora. Sofía debería decidir dónde quiere vivir, añadí, no nosotros. Tiene 17 años y es lo suficientemente inteligente para tomar esa decisión ella misma. La DRA. Cortés miró a Adriana. SRA. De la Vega, ¿desea responder? ¿Qué pasa con el ático? La voz de Adriana apenas era un susurro. El ático es propiedad de un fideicomiso que yo gestiono, dije. Puedes quedarte allí 6 meses mientras buscas otra vivienda. Después de eso, se venderá o se reasignará. ¿6 meses? Dijo ella, con pánico en la mirada. Es generoso, considerando que me dijiste que me fuera sin nada, respondí con calma. Roger se aclaró la garganta. A mi cliente le gustaría discutir las acusaciones de la aventura en privado. No, dije con firmeza. Todo se discute aquí en acta o se va a juicio y se convierte en registro público de todos modos. Vosotros elegís. Adriana cerró los ojos. ¿Cómo te enteraste de lo de Diego? Alguien que se preocupaba lo suficiente como para mostrarme la verdad, dije. A diferencia de la gente que creías que eran tus amigos. ¿Lo sabe mi padre? Preguntó ella. Todavía no. Pero lo sabrá si esto no se soluciona hoy. Ella miró a Roger y luego volvió a mirarme a mí. ¿Qué quieres de mí, Daniel? Quiero que aceptes tu responsabilidad. Firma los papeles. Deja que Sofía tome sus propias decisiones y déjame seguir adelante sin que intentes destruirme por despecho. ¿Y si hago eso? No se lo dirás a mi padre sobre Diego. Si llegamos a un acuerdo justo, lo que hiciste queda entre nosotros. No me interesa la venganza, Adriana. Solo quiero salir de esto. Se quedó allí sentada un largo rato, luego asintió lentamente. Está bien, firmaré. Roger empezó a protestar, pero ella levantó la mano. No, tiene razón. Yo causé este desastre. Aceptaré las consecuencias. 2 horas después, los papeles estaban firmados. Adriana se fue sin mirarme. Mi abogada guardó su maletín, satisfecha. Ha ido mejor de lo esperado, dijo. Sabe que está derrotada, respondí. Y en algún lugar bajo todo ese privilegio, sabe que se lo merecía. Salí a la tarde madrileña, sintiéndome más ligero de algún modo. 14 años habían terminado con firmas en un papel.
Sin drama, sin teatro, solo el final silencioso de algo que llevaba años muriendo. Mi teléfono vibró. Sofía. Ya está. Ya está. Bien. Carlos y yo estamos haciendo la cena en tu casa. Ven pronto. Sonreí y puse rumbo a casa. 8 meses después, estaba en la sala de juntas ejecutiva de inversiones de La Vega como el recién nombrado director de operaciones. Teodoro presidía la mesa, pero el poder real se había desplazado. La junta lo sabía. Teodoro lo sabía. Y yo me lo había ganado. Caballeros, señoras, empezó Teodoro, me complace anunciar que nuestras cifras del tercer trimestre superan las proyecciones en un 18%. Nuestra reestructuración bajo el liderazgo de Daniel nos ha posicionado para el año fiscal más fuerte de la historia de la compañía. Hubo aplausos alrededor de la mesa. Asentí en señal de reconocimiento, pero no sonreí. Esto no iba de validación. Iba de construir algo sostenible. Después de la reunión, Jaime Pardo me apartó. Hay alguien aquí para verte. Dice que es importante. Caminé hacia mi nuevo despacho, con vistas en esquina y el doble de tamaño del que tenía antes. Junto a la ventana había una mujer a la que no reconocí al principio. De unos 30 y tantos años, traje profesional y una sonrisa cálida. S.R. Gómez Pereda, soy la DRA. Carolina Rivas. Soy analista financiera, me he mudado hace poco a Madrid. ¿En qué puedo ayudarla, DRA? ¿Rivas? Pregunté. En realidad, esperaba que pudiéramos hablar sobre el fondo filantrópico que ha establecido. El de los hospitales infantiles. Había creado el fondo hacía 6 meses, en silencio, usando mi propio dinero. Llevo años donando de forma anónima a través de la empresa, pero ahora quiero que sea algo formal, transparente, real. ¿Qué pasa con él? Me gustaría contribuir y ayudarle a expandirlo. He revisado su estructura y es brillante. La mayoría de la gente habla de devolver a la sociedad. Usted realmente ha diseñado un sistema que funciona. Hablamos durante 1 hora. Era aguda, divertida, sin pretensiones. Cuando se fue, me dio su tarjeta. Si alguna vez quiere tomar un café y hablar de algo que no sea dinero, me gustaría mucho. Miré la tarjeta y luego a ella. A mí también me gustaría. Esa noche, cené con Sofía y Carlos en mi piso, el que había comprado a mi nombre, decorado de forma sencilla. Sin mármoles ni pretensiones, solo un espacio que sentía como mío. Papá, han aceptado a Carlos en el programa de arquitectura de la Politécnica, anunció Sofía con orgullo. Eso es increíble, dije, genuinamente complacido. Felicidades. Gracias, dijo Carlos. Y quiero decirte que voy a poner Gómez Pereda en todas mis solicitudes a partir de ahora. Ya no lo oculto más. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca tuviste que ocultarlo. Lo sé, pero yo quería. Ahora quiero que la gente sepa de quién soy hijo. Sofía levantó su vaso de refresco. Por la familia. De la de verdad. Brindamos. Más tarde, después de que se fueran, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. En algún lugar de Madrid, Adriana estaba reconstruyendo su vida. Había oído que se mudaba a Barcelona, más cerca de Diego, intentando empezar de cero. Esperaba que encontrara lo que fuera que estuviera buscando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la DRA. Carolina Rivas. ¿Café el sábado? Hay un sitio cerca de la plaza de Olavide que creo que te gustará. Escribí de vuelta. El sábado me va bien. Lo espero con ganas. Miré las luces reflejadas en la ciudad. Pensé en todo lo que me había llevado a este momento. Las burlas, el desprecio, el momento en que puse las llaves sobre la encimera y me alejé de todo lo que creía permanente.
Resultó que nada era permanente, excepto las cosas que construyes tú mismo. Los cimientos aguantaron, y sobre ellos estaba construyendo algo nuevo. Algo real. Algo mío. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi hija me regaló un par de auriculares inalámbricos para mis 63 cumpleaños. Los llevé al trabajo para enseñárselos a mis compañeros. Un viejo amigo, es militar, los cogió, los miró de cerca y se puso pálido. Tienes que llamar a la Policía Nacional, susurró. Estos auriculares han sido modificados. No le creí. Lo negué. Era mi hija. Pero 3 días después, cuando descubrí lo que realmente estaba haciendo, me di cuenta de que aquel regalo de cumpleaños nunca fue un regalo en absoluto. Hola, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta historia os llega al corazón, por favor, darle a me gusta y suscribíos para estar conectados con más relatos de la vida real. Dejad un comentario abajo contándonos desde donde nos escucháis. Nos encanta saber de nuestra comunidad en todo el mundo. Una nota rápida. Aunque algunos detalles han sido ficcionalizados para la narración, las lecciones y advertencias de esta historia son muy reales. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Cumplí 63 años un martes de febrero, y la única persona que se acordó fue la que intentaba destruirme. No es que lo supiera entonces. Esa mañana me desperté de la misma manera que lo había hecho durante los últimos 6 años. Solo en una casa que todavía sentía demasiado grande. La cafetera cobró vida a las 6:30. Fui arrastrando los pies a la cocina con mi vieja sudadera de correos, esa con el logo desgastado. Fuera, la mañana en Madrid era gris y fría. Mi teléfono estaba en silencio sobre la encimera. Sin llamadas, sin mensajes. La mayoría de la gente de mi edad olvida los cumpleaños una vez que llegas a cierto punto. Te conviertes en un año más viejo, y eso no es precisamente algo que la gente se apresure a reconocer. Oí la furgoneta de reparto pasar sobre las 9. El cartero dejó algo pesado en el rellano. Abrí la puerta y encontré una caja con mi nombre impreso con letra clara en la etiqueta. Remitente. Lucía García, Valencia. Mi hija. La llevé dentro y la puse sobre la mesa de la cocina. Lucía y yo no estábamos distanciados. Hablábamos, nos veíamos en Navidad o Semana Santa. Pero todo era diferente desde que su madre falleció hace 6 años. Era más difícil, como si hubiéramos perdido a la persona que sabía traducir entre nosotros. La quería más que a mi propia vida. Pero, en algún momento del camino, nos convertimos en extraños educados que compartían un apellido. Dentro de la caja, envueltos en papel de burbujas, había unos auriculares inalámbricos, blancos, elegantes, el tipo de cosas que yo nunca me compraría. Había una nota también, escrita a mano en el papel de carta de Lucía. Papá, pensé que esto podría facilitarte un poco el día a día. Sin más cables enredados. Feliz cumpleaños. Con amor, Lucía. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Ella se había acordado. De todo el mundo, mi hija se había acordado. Por un segundo, no estaba en esa cocina silenciosa. Estaba de pie en nuestra antigua calle. Lucía tenía unos 7 años, tambaleándose en su primera bicicleta de 2 ruedas, sin los ruedines. Papá, que me caigo, gritaba con pánico en la voz. Yo corría a su lado, con una mano en el sillín. Te tengo, cariño. No dejaré que te caigas. Ella pedaleó más fuerte, encontró el equilibrio. Solté el sillín sin decírselo. Recorrió 3 metros, 6 metros, luego miró atrás y se rió. Lo hice, papá.
Lo hice. Volvió haciendo un círculo, sin aliento y sonriendo de oreja a oreja. Confío en ti, papá. No dejarás que me caiga. Mi mujer estaba en el porche mirándonos, sonriendo. Todavía estaba sana. Luego parpadeé y el recuerdo se disolvió. La cocina volvía a estar en silencio. Café frío, casa vacía, pero tenía los auriculares en la mano y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al calor. Los cargué esa tarde. Mañana me pasaría por el centro de clasificación de correos donde solía trabajar, para saludar a los compañeros que seguían haciendo turnos. Quizás para presumir de mi regalo de cumpleaños. Esa noche, puse el estuche de carga en mi mesilla de noche y vi cómo parpadeaba el pequeño LED verde. Cosas pequeñas, de plástico y circuitos, pero me parecieron un puente de vuelta hacia alguien a quien extrañaba. No tenía idea de que acababa de colocar un dispositivo de escucha junto a mi cama. Carlos había pasado por 2 misiones en Afganistán trabajando en inteligencia de señales. Por eso, cuando cogió aquellos auriculares a la mañana siguiente, su rostro se puso pálido de una forma que nunca antes había visto. Había conducido hasta el centro de distribución alrededor de las 10, como hacía la mayoría de los miércoles. Viejos hábitos. Incluso después de la jubilación, extrañaba el ritmo del lugar, el zumbido de las máquinas clasificadoras, el olor a cartón y diésel, y a los compañeros bromeando entre cafés que podrían decapitar a un caballo. Carlos estaba en su descanso para almorzar cuando entré en la sala de estar. Javier y Gerardo también estaban allí, a mitad de sus bocadillos. Mirad esto, dije, sacando los auriculares del bolsillo. Me los envió Lucía por mi cumpleaños. Javier sonrió. Mírate, volviéndote todo moderno. ¿Qué será lo próximo? ¿Uno de esos relojes inteligentes? No te pases, dije sonriendo. Me sentía bien teniendo algo que presumir, algo que decía que mi hija pensaba en mí. Carlos dejó su café. ¿Puedo verlos? Algo en su tono me hizo dudar, pero se los entregué. Era un hombre tranquilo, siempre lo había sido. Después de 15 años trabajando junto a él, había aprendido que cuando Carlos hablaba, era porque tenía algo que valía la pena decir. Giró los auriculares en sus manos, lento y deliberado, como si buscara algo específico. Luego abrió el estuche de carga, examinó el interior y su expresión cambió. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que le estaba dando un infarto. «Carlos, ¿estás bien?» Me miró, y había algo en sus ojos que solo había visto una vez antes. El día que nos contó sobre el artefacto en la carretera que casi acaba con su convoy en Kandahar. ¿De dónde ha sacado esto? Su voz era plana, contenida. Te lo acabo de decir, mi hija. Regalo de cumpleaños, intenté reírme. ¿Qué pasa? ¿Crees que van a explotar o algo, Leonardo? Él no sonrió. Esto ha sido modificado. No es electrónica de serie. La sala se quedó en silencio. Javier y Gerardo dejaron de masticar. ¿Modificado cómo? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Carlos dejó los auriculares sobre la mesa como si pudieran morderle. ¿Recuerdas lo que hacía en el servicio? Inteligencia de señales. Equipos de comunicaciones, vigilancia, tecnología de monitoreo, golpeó el estuche de carga. Sé qué aspecto tiene el hardware alterado. Y a esto alguien le ha metido mano por dentro. Se me cayó el alma a los pies. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que esto ya no son solo unos auriculares. Me miró y vi algo que no me gustó. Lástima. Tienes que llevar esto a la policía ahora mismo. Vamos, Carlos, oí la actitud defensiva en mi propia voz. Me los dio mi hija. Me estás diciendo que ella. No te estoy diciendo nada sobre tu hija. Carlos se levantó, y la amabilidad en su rostro lo hizo peor de alguna manera.
Te digo que alguien los ha modificado para vigilancia. Podría ser un defecto de fábrica del extranjero. Podría ser otra cosa. De cualquier manera, esto no es algo que debas ignorar. Tiene razón, Leo, dijo Javier en voz baja. Si Carlos dice que algo anda mal, es que algo anda mal. Miré los auriculares. Parecían los mismos de esta mañana. Pequeños, blancos, inofensivos. Pero Carlos nunca me había fallado. Ni una sola vez en 15 años. Está bien, dije. Los llevaré. Carlos asintió. Hoy mismo, en el descanso. No esperes. Conduje hasta la comisaría de la Policía Nacional en mi hora de almuerzo, diciéndome a mí mismo que Carlos tenía que estar equivocado. Tal vez la jubilación me tenía paranoico y estaba mezclando los instintos militares de un buen hombre con algo inocente. No estaba equivocado. El inspector no anduvo con rodeos. Señor García, esto no son solo unos auriculares. Son un sistema de vigilancia. El inspector Romero tendría unos 50 y tantos años, con canas en las sienes y ese tipo de voz firme que proviene de 20 años dando malas noticias. Su oficina era pequeña, abarrotada de expedientes. Me senté frente a él con los auriculares entre nosotros sobre el escritorio. Le había explicado todo. El regalo, la advertencia de Carlos, la sensación de que algo no iba bien. Romero escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cogió los auriculares con cuidado. Voy a dejar que nuestro técnico les eche un vistazo. Tardará unos minutos. Me dejó solo en esa oficina durante 20 minutos. Una parte de mí todavía esperaba que Carlos se hubiera equivocado. La puerta se abrió. Romero regresó con un chico más joven que llevaba un portátil. Señor García, este es nuestro especialista en forense digital. La expresión del técnico me lo dijo todo antes de que hablara. Han sido modificados, dijo. Captura de audio, rastreo de ubicación, activación remota. Alguien puede escuchar todo lo que esté a su alcance. Pueden ver a dónde vas, cuando estás en casa, cuando no. La habitación dio vueltas. Agarré los reposabrazos. ¿Alguien puede oírme? Mi voz salió ronca. Todo lo que diga, todo, dijo Romero en voz baja. Cada conversación, cada llamada, cada palabra. Pensé en anoche, hablando solo en la cocina. Todos los pequeños pensamientos privados que tiene un hombre cuando cree que está solo. Mi hija me dio esto. Miré a Romero. ¿Cree que ella? No creo nada todavía, dijo Romero. Pero escuche con atención. No la confronte. Todavía no. ¿Qué? Si la confronta ahora, lo negará. Se enfadará. Entonces, sea lo que sea que esté planeando, pasará a la clandestinidad. Nunca sabremos de qué se trata, se inclinó hacia adelante. Ahora mismo, ella no sabe que usted lo sabe. ¿Qué tiene que hacer? Actuar con normalidad. Póngase los auriculares. Hable. Siga con su vida, vea cómo reacciona ella. Necesitamos pruebas, señor García. Necesitamos saber qué está tramando. Mis manos temblaban. La gente no hace esto por curiosidad, dijo Romero. Hay un plan mayor aquí. Dinero, propiedades, acceso a algo. Lo descubriremos, pero necesito su ayuda. Pensé en Lucía. En su madre, que se fue hace 6 años. En la niña de la bicicleta. Está bien, dije. Lo haré. Romero deslizó los auriculares de nuevo por el escritorio. Llévese esto a casa. Cárguelos. Póngaselos mañana. Llámeme si pasa algo. Los recogí. Se sentían contaminados de alguna manera, pero me los metí en el bolsillo.
Esa noche, los puse en la encimera de la cocina y los me quedé mirando durante una hora. Pequeños, blancos, de aspecto inofensivo, pero no lo eran. Eran un arma que había dejado entrar en mi casa. La cafetera zumbaba en la esquina. El frigorífico hacía clic al encenderse y apagarse. Sonidos normales en una casa que ya no se sentía normal. Pensé en la nota de Lucía. Pensé que esto podría facilitarte un poco el día a día. Facilitar. Tomé una decisión esa noche sentado solo en aquella cocina. Si mi hija quería escucharme, le daría algo que oír. Le seguiría el juego. Le daría exactamente lo que ella quería escuchar y observaría cómo se movía. Fue la decisión que me salvaría la vida. Me los puse en los oídos el jueves por la mañana y empecé a hablar conmigo mismo como un hombre que había olvidado que no estaba solo. Los auriculares encajaban bien, eran cómodos, y eso lo hacía aún peor. Me movía por la cocina, preparando el café, dejando que mis pensamientos fluyeran en voz alta. Estoy pensando en vender ese dúplex que me dejó Susana, dije a la habitación vacía. Susana era mi esposa. El inmueble era real, lo había mantenido por puro sentimentalismo. El mercado está bien ahora. Probablemente sea el momento. Hice una pausa y eché un poco de leche. También debería actualizar el testamento. Planificación de la herencia, ya tengo una edad. Las palabras me amargaban, no porque fueran mentira, sino porque las decía para una audiencia que no podía ver. Seguí con mi mañana. Leí el periódico, arreglé una bisagra suelta del armario del baño. Cosas normales. Pero todo el tiempo sentía esos auriculares como insectos excavando. Mi teléfono vibró justo antes del mediodía. Era Lucía. Hola, papá. Una idea tonta. ¿Has pensado en vender el piso del alquiler? Deberíamos hablar también de la planificación de tu patrimonio. Me quedé helado. Había pronunciado esas exactas palabras hacía 3 horas, solo en mi cocina. Y ahora estaban aquí, devueltas a través de un mensaje de mi hija. Demasiado rápido, demasiado específico. Miré la pantalla durante un minuto entero. Tal vez. Aún no estoy pensando, respondí. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron de inmediato. Podría ayudarte si quieres. Estas cosas pueden ser complicadas. Te quiero. Dejé el teléfono. Todo había cambiado. El timbre sonó sobre las 18 de esa tarde. Lucía estaba en mi puerta con 2 bolsas de un restaurante de barbacoa de la calle Alcalá, sonriendo como si aquello fuera lo más natural del mundo. No había venido a mi casa sin avisar en más de un año. Cenamos en la mesa de la cocina. Me preguntó por mi día, por mi sueño, por los compañeros de correos. Era una charla trivial con anzuelos ocultos. ¿Cómo te sientes últimamente?, preguntó mientras cortaba la carne con cuidado. La semana pasada por teléfono te noté cansado. Estoy bien, respondí. A tu edad, papá, es inteligente pensar en el futuro. Salud, finanzas. Ella sonrió. Es lo que mamá hubiera querido. Ahí estaba. A tu edad, como si necesitara que me gestionaran. ¿La memoria bien?, preguntó como quien respira. El martes olvidaste devolverme la llamada. Yo no había olvidado nada. Nunca había prometido llamarla. Pero ella lo dijo como un hecho, como si mi memoria ya no fuera fiable. Lo vi entonces claro como el cristal. No solo estaba escuchando, estaba construyendo un caso. Cada palabra, cada olvido inventado, cada semilla plantada. Estaba fabricando una versión de mí que aún no existía. Una versión que necesitaba ayuda, que no podía arreglársela solo. Sí, me oí decir. Supongo que he estado un poco despistado últimamente. Su sonrisa se ensanchó solo una fracción. No pasa nada,
papá. Para eso estoy yo aquí. Después de que se fuera, me sorprendí revisando las cerraduras una vez, y luego otra vez, porque no estaba seguro. Pero lo sabía. Sabía que era mi propia hija, la niña que había criado solo después de que su madre muriera. La que enseñé a montar en bicicleta, a conducir. Y aquí estaba yo, cerrando las puertas contra ella. Miré los auriculares en su estuche de carga. Ella escuchaba. Ella vigilaba. Y ya iba 3 pasos por delante. Para el sábado por la tarde, había pasado 2 días más alimentando a Lucía con mentiras a través de los auriculares. Entonces encontré la verdad en el lugar menos esperado. Una carpeta en mi propio sótano archivada bajo la C de casa. El viernes había mencionado que olvidé pagar la factura de la luz, mentira. En 3 horas, Lucía me escribió preguntando si necesitaba ayuda con la domiciliación de pagos. El sábado por la mañana dije que me sentía mareado al bajar del coche, otra mentira. Me llamó al mediodía, preocupada por mi salud. Cada vez que hablaba al vacío de mi cocina, ella respondía como un reloj. Tal vez si necesito a alguien que me ayude a gestionar las cosas, había dicho yo esa mañana. Las palabras me daban náuseas. A las 14, la caldera empezó a hacer un ruido metálico. Un problema real esta vez. Cogí una linterna y bajé al sótano. El espacio olía a hormigón y cartón viejo. Era un problema menor, solo necesitaba un ajuste, pero me hacía falta la información de la garantía. Fui al viejo archivador metálico contra la pared. El cajón estaba atascado y luego se dio con un chirrido oxidado. Papeles del seguro, declaraciones de la renta de los 90. Y de repente, cerca del fondo, algo que no encajaba. Una carpeta demasiado limpia, demasiado nueva. La saqué. La pestaña estaba en blanco. La abrí sobre el archivador y el sótano se volvió gélido. Modelos de petición de incapacitación judicial. Cabeceras profesionales. Lenguaje legal en bloques nítidos. Petición para declarar a Leonardo García incapacitado y necesitado de un tutor. Dejé de respirar. Notas en los márgenes con la letra de Lucía, pequeña y eficiente. Papá olvida citas. Documentar fechas. Confundido con las finanzas. Conseguir extractos bancarios. Se marea. Testigo. Médico. Debajo había borradores de poderes notariales, formularios de evaluación de capacidad. Una lista de pasos para declarar legalmente a su padre incompetente. Para quitarme todo mientras aún seguía respirando. Me senté pesadamente en los escalones del sótano. La carpeta se me resbaló de las manos y los papeles se esparcieron por el suelo. Y entonces ya no estaba en el sótano. Estaba en nuestra calle un domingo por la mañana. Lucía tenía 8 años y estaba en su primera bicicleta de verdad, sus nudillos blancos en el manillar. Papá, que me caigo. Corrí a su lado con la mano en el sillín. Te tengo, cariño. No dejaré que te caigas. Solté el sillín y ella recorrió 10, 20 metros antes de darse cuenta. Al mirar atrás y verme allí parado, se rió. Lo hice, papá. Lo hice. Dio la vuelta y me abrazó. Confío en ti, papá. No dejarás que me caiga. Susana estaba en el porche con su vestido amarillo, sosteniendo la cámara y sonriendo. Lucía me miró con sus ojos llenos de fe. Siempre me atraparás, ¿verdad? Siempre, le prometí. Regresé al presente en esos fríos escalones del sótano. Estaba solo con una carpeta llena de formularios diseñados para hacerme desaparecer. Aquella niña que confiaba en mí quería quitarme el derecho a hablar por mí mismo, a decidir dónde vivía, qué hacía con mi dinero o si podía firmar con mi propio nombre. No quería robar mis posesiones, quería robar mi identidad como persona.
Recogí los papeles con manos temblorosas y subí los escalones cargando con el plan de mi hija para borrarme. Esto ya no era solo vigilancia, era el robo de mi vida sin ponerme una mano encima. La llamada que hice para actualizar mi dirección postal el lunes por la mañana debería haber durado 3 minutos. En cambio, tardé 3 minutos en darme cuenta de que ya me habían borrado. Pero eso no fue donde empezó todo. El domingo había ido a la oficina del BBVA en la calle de Alcalá, la que he usado durante 30 años. Solo era un recado rutinario, pero nada se sentía normal. Adrián, el gestor de cuentas, era un chico de unos 30 años, amable, que siempre preguntaba por mi jubilación. Cuando mencioné que necesitaba revisar mis cuentas, abrió mi expediente. Ah, hola, señor García. Alguien llamó el mes pasado preguntando por su elegibilidad para un préstamo con garantía hipotecaria. Una mujer dijo que estaba ayudando a su padre a gestionar sus asuntos. El café se me enfrió en la mano. Yo no autoricé a nadie a llamar sobre mis cuentas. La sonrisa de Adrián vaciló. Mencionó que usted estaba considerando otorgarle poderes para ayudar con la planificación financiera. Nunca dije eso. Salí del banco con el pecho oprimido. No solo estaba escuchando, ya estaba actuando. El lunes por la mañana llamé a mi compañía de seguros. Un agente profesional me atendió. Por supuesto, señor García. Oh, y veo que tenemos el cambio de beneficiario de hace unos meses, así que todo está en orden. Dejé de servir el café a la mitad. ¿Qué cambio? La actualización de beneficiario de hace 4 meses. Pasó de su herencia a Lucía García, su hija. Tenemos el formulario ante notario con su firma aquí mismo. La cocina dio vueltas. Yo nunca firmé nada. Es una falsificación, dije con voz fría. Voy a denunciar esto como fraude. ¿De cuánto es la póliza? 250.000 euros. A las 2 de la tarde, estaba de vuelta en el despacho del inspector Romero. Deslicé la carpeta de incapacitación y la información del seguro sobre su mesa. Romero lo leyó todo, su expresión se oscurecía con cada página. 250.000 euros. Es un motivo serio, señor García. Falsificó su firma, buscó un notario. Vamos a investigar quién fue el testigo. Pero hay algo más que debe saber. Giró el monitor de su ordenador hacia mí. Apareció la foto de un hombre que nunca había visto. Pelo oscuro, unos 30 años, con una sonrisa de esas que no me dan buena espina. Marcos Nas, 34 años. Antecedentes en Valencia por explotación financiera de personas mayores. El abuelo de su anterior novia. Los cargos se retiraron cuando la víctima falleció y la familia llegó a un acuerdo extrajudicial. Señor García, este es el novio de su hija y ya ha hecho esto antes. Escuché la voz de Marcos por primera vez un martes por la noche, exactamente una semana después de mi cumpleaños. Estaba en mi salón con los auriculares puestos, fingiendo ver el telediario. De repente, a través de los auriculares, oí un teléfono sonar. No era el mío, sino el de Lucía. Una voz masculina, aguda e impaciente. ¿Ya ha firmado? Todavía no, Marcos. Está siendo precavido, la voz de Lucía sonaba tensa por el estrés. Nos quedamos sin tiempo, la voz de Marcos tenía esa calidad suave que algunos hombres usan cuando amenazan. Mis acreedores no van a esperar más. Las deudas de juego, Lucía. Lo estoy intentando, dijo Lucía. Le di los auriculares, planté la idea de la herencia. Inténtalo con más ganas. Me debes 30.000 euros por tu negocio fallido y tus tarjetas de crédito al límite. Oí a Lucía empezar a llorar. Marcos, por favor. Es mi padre. Odio hacer esto. Deberías haber pensado en eso antes de pedirme dinero.
Además, ¿qué va a hacer él con todo eso? Está viejo, solo, sentado sobre todo ese dinero. ¿Y si se entera? Marco se rió. No lo hará. Los viejos no entienden de tecnología. Por eso esto funciona. Sigue presionando con lo de la incapacitación. Una vez que tengas la tutela legal, accedemos a todo. La casa, la pensión, el seguro. Limpiamos tus deudas, nos repartimos el resto y eres libre. ¿No es lo que quieres? Silencio. Luego, un susurro, sí. Me quité los auriculares con cuidado. Mis manos temblaban. Estaba siendo manipulada, amenazada, con deudas de 30.000 euros. Pero aún así, lo estaba haciendo. Había plantado las dudas. Había presentado los papeles de incapacitación. Llamé a Romero. Lo tengo todo. La grabación de la conspiración. No haga nada, dijo Romero. Déjeme coordinarme con el banco. Lo prepararemos todo. Colgué y escribí un mensaje a mi hija. Lucía, cariño, he estado pensando en esos papeles que mencionaste. Vamos al banco el jueves por la mañana y lo arreglamos todo. Creo que tienes razón, me vendría bien ayuda. Le di a enviar. Los 3 puntos aparecieron al instante. ¿De verdad? Es maravilloso, papá. Yo lo organizo todo. Te quiero mucho. 2 signos de exclamación y un emoji de corazón. Reenvié la grabación a Romero y volví a leer el mensaje. Lo celebraba como si fuera la mañana de Navidad. Aquel jueves en Madrid resultó ser un día lluvioso. Habíamos quedado en vernos con Lucía directamente en la sucursal del BBVA a las 10. Llegué 5 minutos antes. En el bolsillo de mi chaqueta llevaba el teléfono con una línea abierta con el inspector Romero. Lucía bajó del taxi, radiante. Llevaba un abrigo elegante y en sus manos apretaba una carpeta de cuero. Papá. Me abrazó. Olía a un perfume caro que, como ahora comprendía, había sido comprado con el dinero de mis propias cuentas. Me alegra tanto que te hayas decidido. Esto te quitará muchas preocupaciones de encima. Entramos. Ya nos estaban esperando, pero no era el joven Adrián, sino 2 hombres de paisano y el inspector Romero. Junto a ellos estaba un hombre esposado. El mismísimo Marcos Nas. Lo habían detenido en el aparcamiento 10 minutos antes de nuestra llegada. ¿Qué está pasando? La voz de Lucía tembló. Se puso pálida al ver a Marcos. ¿Lucía García? Romero dio un paso adelante. Queda detenida como sospechosa de fraude, falsificación de documentos y vigilancia ilegal. Se le cayó la carpeta. Los papeles, aquellos mismos formularios sobre mi incapacitación, se desparramaron por el suelo de mármol del banco. Papá, no es lo que piensas. Gritó mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Él me obligó. No tuve otra opción. Miré cómo se los llevaban. Marcos gritaba insultos, mientras Lucía simplemente lloraba, hundiendo la cara en el hombro del policía. No sentí triunfo. Sentí un vacío. Como si hubieran arrancado los últimos 6 años de mi vida y los hubieran convertido en cenizas. Más tarde, en comisaría, Romero me lo contó todo. Marcos planeaba usar mi incapacitación para vender mi dúplex y quedarse con el seguro de 250.000 euros para cubrir sus deudas de juego en los casinos clandestinos de Valencia. Lucía era su instrumento, pero ella accedió voluntariamente hasta que el miedo fue más fuerte que el amor por su padre. Han pasado 3 meses. El proceso judicial sigue su curso. Lucía está bajo arresto domiciliario, esperando la sentencia. Me escribe cartas. Papá, te quiero. Papá, perdóname. No respondo.
No porque sea una mala persona, sino porque ya no sé quién es esta mujer que me escribe esas palabras. Mi hija se quedó allí, en aquella calle, en la bicicleta con el manillar azul. Esta mujer es una extraña. Este año cumplí 64. Nadie vino a felicitarme. Y esta vez, me alegré de ello. Esta es mi verdadera historia. No es la que los abuelos cuentan a sus nietos, donde todos se abrazan al final. Es una historia que deja cicatrices. No seáis como yo. No esperéis a que alguien empiece a escucharos a través de las paredes para empezar a hacer preguntas. No confíes ciegamente solo porque compartáis la misma sangre. Yo confié, y casi me cuesta la vida. Prestad atención a los detalles. Cuando algo parece estar mal, lo más probable es que lo esté. Cuidad de vosotros mismos, de vuestro dinero, de vuestra identidad y de vuestra independencia. Porque las personas que dicen solo confía en mí, a menudo son aquellas en las que menos se debe confiar. Cada noche le pregunto a Dios por qué pasó esto. Quizás todavía me esté enseñando algo. O quizás os esté enseñando a vosotros, que observáis cómo se desarrolla esta historia. Hay muchas historias sobre traición y familia, la mía no es especial. Pero si salva a una sola persona de entregar su vida envuelta en papel de regalo, entonces, tal vez, todo esto tuvo algún sentido. Mantente alerta. A veces, el regalo más peligroso viene acompañado de las palabras te quiero. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.